las voy a invitar a que cada uno y cada una vaya pensando o trayendo a la memoria algo que disfruten, de cualquier tipo, de cualquier índole. Puede ser un estilo de música, un tipo de plato de comida en particular, algo que disfruten, que realmente cuando están saboreando o disfrutando de eso, ustedes se transportan como a un lugar de entrega total. ¿Tá? Y vamos a recordar esto que decía recién Cari, que por una cuestión de preservar la intimidad de cada uno de los participantes que están aquí, si no gustan aparecer en la filmación, pedimos por favor que queden las cámaras apagadas, eh, y así también los micrófonos muteados, para que la presentación pueda ser lo más clara y eficiente posible. Por supuesto que cualquier consulta, cualquier duda puede ser ingresada al chat, y capaz que nos regalamos unos minutitos al final para poder contestarlas. Por supuesto, además está decir que si alguien tiene la necesidad imperiosa de interrumpir un momento de la presentación para aclarar algo muy, muy puntual, puede hacerlo, pero como para poder recibir toda la información junta y de manera contundente, es mejor hacer las preguntas a través del chat. Estamos en 19:04, vamos a esperar un minuto más. Como les decía recién, les pido a todos y a todas que vayan contactando con una vivencia, una experiencia que les produzca disfrute, que les produzca placer de alguna manera, de cualquier índole, gastronómico, a nivel de paseos, a nivel de estar en contacto con alguien, o alguna actividad física, puede ser corriendo, puede ser haciendo yoga, que tenemos muy buenas clases de yoga de manera semanal. Y capaz que entonces, ahora sí, ya damos inicio a este taller. Es un taller particular, es un taller que nos desafía a todos y a todas, porque si bien hoy por hoy estamos muy expuestos a contenidos en relación a la sexualidad, lo cierto es que la sexualidad continúa siendo un tabú, y de alguna manera, para poder empezar a correr ese velo que rodea la sexualidad como algo raro, como algo malo, es necesario empezar a hablar. Entonces vamos a contar en el día de hoy con el aporte del doctor Carlos Bolaña, neurólogo, que va a empezar a presentar luego de que terminemos esta pequeñísima, pequeñísima introducción. Como yo les decía recién, la idea de empezar contactando con algo que nos dé disfrute, que nos dé gozo, que nos dé placer, es justamente porque la sexualidad, lo ideal es que sea experimentada siempre desde ese lugar, y no como algo punitivo, algo necesariamente reglado, este, sino como una experiencia más que forma parte de nuestro ser, seres humanos, de nuestra experiencia como personas. Nosotros podríamos arrancar la presentación de hoy, ahí está, planteándonos dos objetivos, de alguna manera, ¿no? Uno de ellos que tiene que ver con la promoción, como con la difusión de información en relación a un tema que continúa siendo, como decíamos recién, muy polémico de alguna forma, pero vamos a abordarlo desde un punto de vista integral, amplio, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Y además también porque esto puede ser el puntapié inicial para empezar a relevar otros tópicos, otros temas de su interés. Como decíamos recién, nosotros podríamos empezar a considerar la sexualidad como habitualmente estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Es decir, buscamos en Google dificultades a nivel de la sexualidad para personas con esclerosis múltiple. Y nos aparecen algunas de estas que están mencionadas aquí, que sí son muy importantes, sí hay que conocerlas, pero cuando uno lo aborda desde un lugar así tan falto de confianza, tan falto de sentido para uno, como que la información no cuaja demasiado y uno puede generalmente tender a olvidarla. Entonces, más allá de las dificultades que la esclerosis múltiple pueda traer aparejadas,
o potencialmente desarrollar en el área de la sexualidad, nosotros tenemos la intención de que este encuentro de hoy sirva para que cada uno y cada una se lleve algunas ideas, algunos conceptos que más allá de aprendizajes sean como la semilla para generar el interés, la duda, ¿no? Que empiece a generarse algo ahí como de querer investigar, de querer conocer más, porque justamente la sexualidad implica eso, ¿no? Un espacio, una dimensión del ser humano que nos desafía justamente a vivirla de muchas y muy variadas maneras. Entonces, como para que el contenido que hoy compartamos acá tenga algún tipo de sentido, es necesario primero que nada contextualizar por qué este taller, por qué ahora, y generar algo así como un código común para poder comprendernos justamente al momento de escuchar al doctor Bolaña. Entonces, a modo de contextualización, contarles que en Uruguay, esto ya lo deben saber, simplemente recordarlo, porque a la luz de esta información es que lo que vamos a abordar va a tener un sentido más importante, ¿no? En Uruguay tenemos al día de hoy el mayor nivel de prevalencia en personas afectadas por la esclerosis múltiple. Entonces, poder hablar del tema, poder hablar de los atravesamientos de la esclerosis múltiple en la vida cotidiana es importante, ¿no? Y bueno, y contarles entonces que desde esta perspectiva, ¿no? De que tenemos que estar informados, que tenemos que empezar a conocer, ya no nos conformamos hablando solamente de pacientes con esclerosis múltiple, sino de personas con esclerosis múltiple, y en ese sentido hay que prestar atención especialmente a dos aspectos: esta cuestión de la persona, porque por sobre todo somos sujetos, ¿no? Y además, en relación a lo que es tener esclerosis múltiple, que uno lo maneja de manera como muy natural, pero tener esclerosis múltiple implica varias cuestiones que son, por ejemplo, bueno, ¿qué es la esclerosis múltiple? ¿Qué hace en mi cuerpo? ¿Cómo opera esta enfermedad en mi cuerpo? ¿Y cuáles son las posibles consecuencias? De eso se va a encargar, por supuesto, el doctor Bolaña, no yo, pero lo que sí es necesario es considerar que una de las posibles consecuencias es una afectación de la sexualidad. Y me gusta recalcar la palabra afectación porque la afecta, no es que la condiciona, ¿no? ¿A qué voy? Como vamos a ver a continuación, la sexualidad, ahí, ¿no? La sexualidad es una dimensión de la experiencia humana, es una parte nuestra como seres humanos, como personas, que nos atraviesa en todo sentido. Podríamos decir, arriesgándonos a que el taller sea vedado por YouTube cuando se suba al canal, que estamos en este momento teniendo relaciones sexuales, porque nos estamos comunicando a través de un modo, a través de un canal, a través de un código, a través de roles de género, a través de formas, ¿no? De ser, de estar y de habitarnos en el aquí y en el ahora. Entonces, lo que es importante es considerar que la sexualidad es más que el sexo, que si lo consideramos a modo de sistema, está compuesto a su vez por subsistemas, ¿no? Y acá me gusta introducir esta perspectiva de la cual nos habla el autor, el doctor Eusebio Rubio, de los 4 olones de la sexualidad. La palabra olón puede asustar un poco, pero más que, no es otra cosa que un subsistema, ¿no? Es como las 4 partes constitutivas de la sexualidad que ahí están representadas en la diapo, ¿no? Lo que tiene que ver obviamente con la reproducción, lo que tiene que ver con el género y cómo cada uno habita un género, lo que tiene que ver con el erotismo, todo aquello que me seduce, que me gusta, que me enciende, y lo que tiene que ver con la afectividad, ¿no? Con los vínculos, con los afectos, con cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Justamente cada una de estas áreas o subsistemas pueden ser leídos de manera individual o de manera integral. Y todo eso, toda esa conjunción es lo que hace a la sexualidad. Y por eso también es tan difícil de abordarla, pero tan apasionante. Ah, a ver, no sé, Me parece que ahí alguien se desmutió. A ver, Moni, si los podés mutear.
Y bueno, y habiendo dicho entonces que la sexualidad es más que sexo, que se compone de diversos subsistemas, que nos conforma como personas y que atraviesa cada una de nuestras actividades, dimensiones de la vida cotidiana, es posible decir que por lo tanto, así como el ser humano admite plasticidad, la sexualidad también lo hace. Cuando nos vamos al origen etimológico de la palabra plasticidad, es como una palabra engañosa, porque uno está acostumbrado a que algo plástico es algo no vital, y por el contrario, la plasticidad tiene que ver con esta cuestión de la posibilidad de formarse, forjarse, moldearse, ¿no? Entonces, esto de alguna manera es un llamado, un desafío a cada una y cada uno de nosotros a ser más plásticos en lo que tiene que ver con la sexualidad, a animarnos a escuchar nuestro cuerpo, a habilitarnos a una variedad, a repensarnos, a buscar alternativas, ¿no? Y a través de todo eso, y por consecuencia también pensar y habilitarnos a vivirnos de una manera distinta, como seres humanos, como personas, y que lo ideal sería que a través de una sexualidad plena también podamos lograr una vivencia humana más plena. Habiendo dicho esta pequeñísima introducción, damos paso entonces, y ahora sí, Moni, necesito ayuda porque ya no quiero compartir esta pantalla. Acá, a ver ahí. Stop share. Ahí, exacto. Ahora sí, damos paso entonces al doctor Bolaña, Moni. ¿Le agregás tú la presentación de él? ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Me escuchan bien? Hola Carlitos, hola, algunos, ¿cómo anda Magdalena? Bueno, esta presentación nosotros la hicimos en el 2009, hace unos cuantos años, que la presentamos en una jornada, ¿te acordás, Carlos? Y que conté con la ayuda invalorable de Magdalena, como siempre, ahí apoyando, y Susana en ese momento me ayudó nos mandaba se mandaron los cuestionarios. Avanzá nomás, Mónica, quédate en la tercera. Está. Bueno, este es ya le digo, un trabajo que yo había hecho primero había hecho un trabajo sobre información, sobre cómo había impactado la esclerosis múltiple en los pacientes que recién diagnosticados. Y entonces me encontré con una cantidad de cosas que no conocía, no sabía. Se hizo una encuesta por mail también, y el 80% no sabían lo que era la esclerosis múltiple. Ahí va, quédate ahí. Dale, empezá nomás, Mónica. O sea, ¿por qué se hace esta encuesta? Porque cuando nosotros habíamos hecho una encuesta anterior, seguí pasando, Mónica. Quédate ahí, el 80% de los pacientes desconocían qué era la esclerosis múltiple, no sabían lo que era la esclerosis múltiple, no sabían. Y se confundían, decían que, bueno, esclerosis lateral amiotrófica, aterosclerosis, o sea, no sabían. Y casi el 50% de los pacientes estaban desconformes con la información que habían recibido. O sea, la información que le habían dado los médicos era insuficiente. Otra cosa interesante era que los pacientes, cuando uno los citaba con los familiares, venían con los padres, con los hijos, con los hermanos, pero a veces no venía con la pareja. Digo que algo está pasando. Y varios pacientes pacientes estaban separados o divorciados. Entonces estos fueron elementos que me hicieron ver qué estaba pasando acá. Sobre todo el hecho de ver que no había un acompañamiento de la pareja del paciente. Seguí, Mónica, seguí pasando.
Y bueno, en el 2007, en una de las actualizaciones que hizo el CEDIN, la doctora Diana Gómez plantea la disfunción sexual un poco como la plantea Andrea, también como algo más que formaba parte de la calidad de vida de los pacientes. O sea, la sexualidad estaba formando parte de la calidad de vida de los pacientes. Y bueno, los neurólogos no preguntamos. No, no, para nosotros la sexualidad no existe, o sea, como problema. Y los pacientes tampoco nos preguntan. Generalmente los pacientes preguntan poco sobre eso. Seguí nomás. Bueno, entonces, ¿qué se hizo? Se mandó por, el trabajo se mandó por mail y los pacientes que iban a la policlínica se les daba un formulario por vía que era totalmente anónimo y con una serie de preguntas que la hizo una psicóloga que hace sexología, o sea, fueron hechos por una sexóloga el cuestionario, y hubo una serie de preguntas, y logramos casi 30 respuestas, que no era poca cosa, no era poca cosa para el momento, estamos hablando de 2008, 2009, y bueno, y los resultados son los que vamos a ver ahora. Bueno, la edad era muy variable, era gente entre 20 y 60 años, o sea, eso bueno, es un poco hoy por hoy encontramos gente más joven y gente de más de 60 con esclerosis múltiple. Yo tengo pacientes de 65, 70 años. Lo importante acá es centrar, como dice un poco Andrea también, y lo dice la gente que hace sexología, la sexualidad no tiene edad, no tiene edad. O sea, uno va cambiando su manera de ver la sexualidad y como dice Andrea, es algo más integral, no es algo puntual, ¿no? Lo físico, sino va más allá de eso. Entonces hay que entenderlo como algo más global. Seguí nomás, Mónica. Bueno, la distribución por sexo es igual que la distribución de la esclerosis múltiple, había casi 3-1 mujeres que hombres, eso es lo que se ve en la esclerosis múltiple, no nos llamaba la atención estos datos, ¿sí? Este, y bueno, y la encuesta está un poco sesgada, porque sobre todo se pudo lograr en Montevideo, entonces esto es un sesgo bueno, pero fue lo que era muy difícil acceder al interior. Hoy debe ser igual, debe ser difícil llegar al interior, creo que sigue pasando lo mismo, y esto no ha cambiado. El centralismo en Montevideo sigue siendo un problema, y sobre todo para la información, ¿no? Bueno, esto es interesante. El nivel educativo era de medio a alto. Más de un 80% de los pacientes tienen un nivel educativo medio alto. Por lo tanto, es importante que el nivel educativo generalmente era medio alto, que es interesante por el tema del manejo de la información. O sea, se supone que la gente entendía, por lo menos tenía las herramientas para entender lo que uno le estaba diciendo. ¿Sí, nomás? Bueno, con respecto a las formas clínicas de los pacientes, es la misma que se ve, normalmente 63 busca revisiones, 20 de primera progresiva y secundaria progresiva un 17%. Esto es lo mismo que uno ve, que vemos en la población general, ¿no? En los pacientes con esclerosis múltiple. Esto no ha cambiado nada. ¿Seguí un poquito? ¿Seguí? Y bueno, con respecto al tiempo de evolución, vemos pacientes que tenían 20 años de evolución. Esto hoy por hoy creo que al hacer diagnóstico antes, en forma más precoz y el diagnóstico es más fácil en esta época, no se olviden de que la forma de diagnóstico era con resonancia, no había un acceso tan general como hay ahora, o sea, hoy es mucho más accesible la resonancia, por lo tanto el diagnóstico es mucho mayor. De hecho el último trabajo que se hizo sobre incidencia mostró que hay una incidencia muy alta y que el diagnóstico es
más certero y más rápido, ¿no? O sea, ¿sí? Bueno, acá, dale adelante. Este es un dato muy interesante. La mitad estaban desempleados. Ahora, acá hay un sesgo que también, no nos olvidemos que eran todas mujeres, la mayoría eran mujeres, entonces la desocupación se ve más en mujeres que en hombres. Entonces, pero lo importante es que la mitad no tienen empleo. Entonces, si uno analiza estos datos, encontramos de que algunos no tenían empleo porque nunca buscaron y otras, estaban con jubilaciones. ¿Ah? Ese es un elemento, o sea, gran parte de los que estaban sin empleo era porque se habían jubilado por la enfermedad. ¿Estamos? Es un dato, este es un dato interesante para trabajarlo después. Más de la mitad en ese momento estaban desempleados. Seguí nomás. Bueno, este es otro elemento muy importante, ¿no? Más del 80% caminaba solo, por lo tanto, la discapacidad era moderada. Este es un elemento importante por lo que datos vamos a hablar después, ¿no? O sea, hoy por hoy, yo creo que esto también sigue siendo más o menos igual. El ideal es justamente que la discapacidad sea lo menos posible, ese es un poco es el fin de la medicación, ¿no? Bueno, sí. Esto no va, o sea, esto ha cambiado, o sea, si bien los interferones siguen siendo muchas de las medicaciones, no estaba el 5 limón en ese momento, por lo tanto habría... Y un elemento importante, más de la mitad de los pacientes tomaban o ansiolíticos o antidepresivos. Otro dato interesante, que evidentemente había algo desde el punto de vista psiquiátrico o psicológico que evidentemente más de la mitad que tomaban antidepresivos no es menor, no es menor. Seguí nomás. Bueno, y entonces acá vamos un poco a los datos, ¿no? Cuando se le hizo el diagnóstico afectó su sexualidad, sí contestó el 60% de los pacientes. O sea, se sintió afectada, el diagnóstico impactó en su vida y su sexualidad. El médico le preguntó sí, no. La mitad le contestó, la mitad le preguntó. El paciente preguntó, en la mayoría no, porque claro, son otras preguntas que uno hace. Como que minimiza la sexualidad y le pregunta por todo lo otro, por el tema de qué va a pasar, cómo va a ser mi vida, o sea, hay una cantidad de otras preguntas que jerarquizan o que están por encima de la sexualidad, un poco lo que hablaba Andrea, ¿no? O sea, como que la sexualidad hay que integrarla más al todo, ¿no? ¿Sí, no más? Sí. Bueno, este es otro elemento interesante. Evidentemente disminuyó el deseo sexual, o sea, ante un problema mayor, evidentemente la sexualidad como que fue desplazada por el problema que tenía la paciente, que era una enfermedad crónica que no sabía con qué se iba a encontrar. Acá también está un poco el elemento del grado de desconocimiento de la enfermedad. También es importante, porque si yo sé que tuve una enfermedad que la puedo manejar, no va a influir tanto. Sin embargo, acá influyó muchísimo. Se sintió más querido y bueno, eso es un tema subjetivo, aparentemente la mayoría dijo que sí, que se sintió contenido, habló con su pareja sí, y acá está cómo reaccionó la pareja. Más de la mitad hubo o indiferencia o abandono ante el diagnóstico. Otro elemento interesante, hubo indiferencia y abandono. Y menos de la mitad una comprensión por parte de la pareja. ¿Tá? O sea, no son datos menores. Bueno, sí, nomás, Mónica. Bueno, este también es un tema que un poco lo nombró Andrea al pasar. Esto fue lo que yo saqué como dato objetivo. En la mujer, la sequedad vaginal, la anorgasmia, la falta de orgasmo, y disminución de la libido, que es la falta de deseo sexual, ¿no? Que también fueron los elementos. Y en el hombre, después vamos a ver un poco el tema de la disfunción sexual
disfunción eréctil, ¿no? Es la falta de erección, y la falta de eyaculación. Estos son los dos, lo que los pacientes decían que sentían, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué conclusión sacamos de estos datos? Primero que es muy difícil hacer una encuesta sexual en Uruguay. Eso es lo primero que sacamos. No sé si ahora sigue siendo igual, Andrea, pero en ese momento es muy difícil. Solo el 30%, nosotros mandamos casi 100 encuestas, nos contestaron 30. ¿Tá? O sea, aunque sea anónimo, la gente no quería hablar. Se ve que es un tema que, como dice Andrea, era tabú. No, ni siquiera anónimo nos querían contestar. O sea, el Perdón, 30%, Carlos, ¿eh? interrumpo con esto mismo que tú decías. Sí, O Andrea, hay un tabú todavía, o se desestima la importancia de la sexualidad. ¿Me explico? Puede ser que haya como un rechazo a hablar del tema, o un descarte del tema por pensar que no es importante, cuando lo cierto es que sucede todo lo contrario. Al atravesarnos como seres humanos, la sexualidad es muy importante. Una sexualidad que tiene que ser vivida de manera decidida y deseada, no obligada, intentando reproducir lo que los medios nos venden, me explico, con cuerpos específicos, con resistencias específicas, con poses específicas, no, sino una sexualidad que la sintamos como propia, ¿no? Así que bueno, adhiero a esto, Carlos, que había rechazo o que se desestimaba la importancia de hablar del tema. Adelante. bueno, no, déjame, pasá para atrás. Está. Dejá ahí, sí. Los hombres respondieron menor proporción que las mujeres. Se ve que el hombre tiene todo un tabú en hablar de la sexualidad. Nos cuesta aceptar, nos cuesta, pongo me incluyo, o sea, nos cuesta hablar de esos temas. Y hay otro tema que yo como médico con 40 años de ejercicio de la profesión, el lenguaje, no está integrado el lenguaje médico a la sexualidad, salvo que uno sea o ginecólogo o urólogo, no está integrado a nuestro lenguaje médico. Preguntarle al paciente dentro de los síntomas qué es lo que le pasa. Seguí nomás. Bueno, y encontramos que la alteración sexual era muy alta, era alta. Más del 60% o más tenía alteración de algún tipo en la sexualidad. Y lo interesante de todo esto era que no estaba vinculada ni al tiempo de evolución ni a la forma clínica ni a la capacidad. Era absolutamente independiente de que el paciente tuviera una muy buena, no tuviera discapacidad, tuviera poco tiempo de evolución, o sea, no estaba vinculado absolutamente a nada para eso. No había relación entre la forma clínica, ni la evolución, ni el grado de discapacidad. Afectó por igual a hombres y a mujeres. Algunos dicen que afecta más a hombres que a mujeres. Eh, eh, Tampoco se encontró relación con el nivel educativo, el nivel sociocultural tampoco fue determinante para la alteración sexual, ¿no? O sea, por lo menos la visualización de trastorno sexual, porque acá hay que haber una visualización, o sea, no había alteración a nivel educativo. Sigue adelante. Bueno, y acá es otro elemento que también, un poco lo nombró Andrea también, en las mujeres está relacionado con el síndrome esfinteriano y la espasticidad. Este, el, está relacionado con la espasticidad o sea, el síndrome esfinteriano evidentemente influye y la espasticidad también altera la performance desde el punto de vista sexual, ¿no? Bueno, sí. Bueno, el otro elemento que se encontró fue que la disfunción sexual como síntoma es muy frecuente, al igual que otros síntomas de la enfermedad como la fatiga, trastorno del sueño, trastorno esfinteriano, que son los dolores, son síntomas de la enfermedad, no de los empujos, son síntomas de la enfermedad. Y que era muy frecuente, ¿no? Y que en un estudio de Rochester se encontró que más del 90% de los hombres y 70% de las mujeres tenían algún tipo de disfunción sexual.
¿tá? O sea, es un estudio hecho en Estados Unidos, que también encontró lo mismo, ¿no? Una alteración muy alta de disfunción sexual, ¿sí? Bueno, en el hospital en Zaragoza también se hizo otro estudio, del mismo método que nosotros, se mandó una encuesta, y resultado, ¿sí? Este, bueno, este es el resultado de la encuesta, es de la mayoría de las mujeres, como siempre, es el de la enfermedad de esclerosis múltiple, 47 años de edad promedio, y encontró que casi la mitad tenían algún grado de disfunción sexual. No había relación entre el tiempo, la evolución y el grado de capacidad, no había relación, o sea, es un elemento muy importante, no hay relación. O sea, puede pasar mucho tiempo y no haber nada, o poco tiempo y haber, y tener una capacidad sin discapacidad y haber disfunción sexual. Y otro elemento interesante es que más del 60% no habían consultado a su médico sobre eso. O sea, los médicos no se enteraban de eso. Y el 30% no fue interrogado, fue interrogado por su neurólogo. ¿Sí? Bueno, en este trabajo muy interesante porque plantea que en el 15% de los pacientes ya estaba de entrada al inicio de la enfermedad ya había una disfunción sexual. Y algunos autores hablan de que en algunos casos precede al diagnóstico de esclerosis múltiple la disfunción sexual. Precede. Entonces es un elemento interesante cómo influye, cómo puede presentarse algo, cómo puede haber algún elemento que preceda al diagnóstico de esclerosis múltiple. Decía que era mayor en los hombres que en las mujeres. Esto es difícil porque es difícil cuantificar. En la mujer los síntomas más frecuentes fueron la disminución de lubricación y la anorgasmia, la falta de orgasmo. Y bueno, y de alguna manera todo esto hace de la importancia que venimos hablando de un equipo y una policlínica especializada, no solamente con neurólogos, sino con fisiatras, y sobre todo lo psicológico, porque mucho de esto sabemos muy bien, por lo que hemos hablado con la gente que se dedica al tema, de que muchas veces la sexualidad está muy, muy relacionada con el estado de ánimo y con la parte psicoafectiva. Y si tenemos una alteración a nivel psicoafectiva, todavía no, para. Si tenemos una alteración a nivel de la parte psicoafectiva, o estamos deprimidos, evidentemente va a afectar nuestra sexualidad. Entonces, los pacientes con esclerosis múltiple, sobre todo al inicio, cuando empiezan el camino de la esclerosis múltiple, el paciente está deprimido, está angustiado, no sabe. Entonces, eso de alguna manera también influye. Por eso se ha visto que la disfunción, las trastornos de sexualidad están desde el inicio, porque de alguna manera van relacionados con el tema del diagnóstico, toda la parte de depresión, todo eso, y que no podemos separarlo. Evidentemente, el ser humano es uno solo. Y evidentemente, si el paciente está está deprimido, angustiado, evidentemente va a influir en su sexualidad. Influye. Entonces, por eso es muy importante, como siempre digo yo, el apoyo psicológico. Por supuesto que en algún momento la disfunción sexual, igual que en el diabetes, igual que en otras patologías crónicas, hay elementos de organicidad que hay que tratarlo con el urólogo. Hoy por hoy tenemos herramientas, hay medicaciones o sea, y toda la medicina sexual tiene abordajes y herramientas para este tema. O sea, no es algo que uno diga, bueno, no lo voy a tratar y no voy a tener, no, o sea,
se puede tratar es tratable, es abordable, por lo tanto, la importancia de tener un equipo, las herramientas para poder abordar ese tema. Lo interesante de esto es que esto fíjense que este trabajo te lo hice hace 11 años y que no ha cambiado mucho, no sé la opinión de ustedes, pero creo que no ha cambiado mucho la problemática, sigue siendo la misma, creo que los años nada sobre el tema, y de alguna manera es lo que ha cambiado, sí, por suerte, en estos años, es primero la capacidad de diagnóstico, se ha logrado mejorar la capacidad de diagnóstico, se ha logrado una mayor accesibilidad a la medicación, claro que el fondo prevé medicación, y bueno, de alguna manera ha cambiado la historia natural de la esclerosis múltiple en todos estos años, por suerte, con más medicaciones, con más herramientas terapéuticas, y uno piensa que al cambiar todo esto, probablemente los pacientes mejoren este tipo de patología, ¿no? Bueno, a ver, seguir ahora la próxima. Bueno, yo comparto con Carlitos, con Carlitos Zeniger, aparte de seguí nomás, aparte de la medicina, compartimos nuestro amor por Egipto. En Egipto, cuando los médicos juraban ante la diosa Mut, que era la diosa de la medicina, juraban que iban a ejercer la medicina, decía, tener que hacer 3 diagnósticos: una enfermedad que conozco y trataré y curaré, una enfermedad contra la cual voy a combatir, y una enfermedad contra la cual no puedo hacer nada. La esclerosis múltiple hasta el año 95 estaba en la última categoría, no podemos hacer nada, Hoy ha cambiado, hoy podemos combatirla, hoy podemos actuar sobre ella, pero hasta el año 95 no podíamos hacer nada. Entonces, evidentemente, ha cambiado el escenario, por suerte, y cuánta razón tenían los egipcios con respecto a los diagnósticos, ¿no? La última, Mónica. Y bueno, para mover pequeñas piedras, para mover montañas se comienza moviendo pequeñas piedras. Y bueno, este es un poco el trabajo de Moore, ¿no? O sea, mover montañas, moviendo pequeñas piedras de a pasito, de a poquito, y bueno, se va logrando el objetivo, ¿no? Bueno, esta era un poco la primera charla. No sé, Andrea, Carlos, si querés comentar algo. Andrea. Todo súper actualizado, más allá del tiempo transcurrido entre la aplicación de esa encuesta y la situación actual, pareciera que no ha cambiado demasiado, ¿no? El panorama. Y es por eso que de alguna manera este taller tiene como propósito desafiarnos a empezar a poner palabras sobre este tipo de cosas que a veces pasan desapercibidas o son rechazadas, como decíamos hace un ratito, ¿no? Y no terminamos de encontrar un lugar para poder hablar de ello. Entonces, animarles a que cualquier duda, cualquier consulta que tengan, que la hagan llegar a EMUR, que con el tratamiento confidencial de la información, por supuesto, considerando que son datos sensibles, vamos a generar espacios para poder seguir hablando de estos temas. No sé si el doctor Henninger gusta hacer algún comentario, si alguien quiere hacer alguna consulta medio puntual, hemos estado intercambiando allí en el chat, capaz que compartimos rápidamente, ¿sí? Yo Ahí quisiera hacer algún comentario cortito. Adelante. Primero que este trabajo yo lo había visto ya y lo veo de vuelta. Habla más fuerte, Carlos. Digo que en primer lugar te quería comentar que este trabajo yo lo había visto ya y al verlo de vuelta ahora me parece más notable todavía. O sea que te felicito porque realmente es un tema de gran importancia. Yo me acuerdo que
allá en la policlínica, la primera vez que realizamos algo de esto fue porque yo había ido allá a Estocolmo, al hospital Huddinge, donde al lado de la clínica de esclerosis múltiple estaba la parte de psicología y había un servicio especializado en sexología en esclerosis múltiple. Ese trabajo que tú señalaste con la doctora Gómez mostró que había un gran problema de calidad de vida con respecto a los trastornos sexológicos en los pacientes. Pero antes de eso, hicimos uno con 35, 40 personas. Era poco, que fue un interrogatorio, a través de un interrogatorio escrito, en donde las personas con esclerosis múltiple dijeron que lo que más les preocupaba de la enfermedad, primero era la pérdida de la autonomía. Segundo era la pérdida de las relaciones sociales con otras personas, ¿no? Y en tercer lugar, los trastornos sexológicos, más importantes para ellos que la discapacidad motriz. De tal manera que era algo que había que integrarlo de alguna manera, sí o sí, a la policlínica. En aquel momento tuvimos la oportunidad de hablar con Gastón Buero, que era un tipo extraordinario, y que nos dio una mano notable porque nos recomendó a una notable sexóloga que era Amparo Alonso, y pudimos hacer talleres en la propia, no solamente en la propia policlínica del Hospital de Clínicas, con ellos presentes, porque a veces hasta Gastón Buero estaba presente, y con Amparo Alonso. Y también se hicieron algunos talleres por fuera que resultaron de gran interés para todas las personas con esclerosis múltiple. O sea que coincido contigo y con Andrea en que la sexualidad tiene que estar integrada a la policlínica de esclerosis múltiple, sin ningún lugar a dudas. Y que es un tema difícil de tratar, que creo que lo tiene que tratar, por supuesto, que la psicóloga, en este caso, Andrea, y Ana, que también intervino en algunos casos, junto con los sexólogos, ¿no? Por supuesto. Y que mantener eso, porque es fundamental para la relación incluso de los neurólogos con los pacientes. Ahora, creo que el neurólogo acá también tiene una importancia fundamental, y es el neurólogo también el que debe de preguntar y introducirse en el tema y sacar el tema, porque y sacar el tema para discutirlo con sus pacientes. Yo me acuerdo que el doctor Huitaker, allá en Birmingham, decía que era fundamental eso y que había que hacer una aproximación con los pacientes, porque él decía que era lo primero y lo más importante, decía Whittaker, que era que los pacientes, que las personas con esclerosis múltiple tenían pérdida de la libido, y eso era tanto en el hombre como en la mujer. Fíjense ustedes si habrá que trabajar de manera integral este problema. Y estás hablando de hace como 20 años. Y eso, yo fui a Birmingham hace como 20 años, ¿no? Es cierto que la cosa ha cambiado poco, pero por lo menos hay que tener la idea y machacar en ese aspecto. No, solamente eso. Quería comentar, pero me parece que es notable el taller. No, yo cuando Andrea me planteó el tema, fui a leer el trabajo que yo había hecho, y realmente me pareció tan vigente, que digo, no lo iba a cambiar, digo, bueno, lo voy a ayornar, pero no había, realmente me pareció que estaba vigente, y
que en 11 años no se ha cambiado nada esto, ¿no? La verdad que es un tema para trabajar. Creo que le agradezco a Andrea que me lo haya planteado, porque creo que es un tema a trabajar, no es un tema menor. Y yo quedé sorprendido realmente de que qué poco habíamos avanzado en este tema, ¿no? Y la verdad que nos viene bien a todos para sacudirnos un poco, y un poco no bastante. Y bueno, es un tema que lo habíamos hablado con Carlos, que se minimiza mucho, ¿no? Se minimiza. Bueno. Y sin Perdón, embargo, Claudia, ¿querías hacer alguna pregunta? Ah, perdón, Andrea. no, adelante Claudia, perdón. Claudia, ¿deseabas hacer alguna pregunta? Ah, ok, bien. Andrea, entonces. No, que es un tema que reclama ser hablado, reclama ser tenido en cuenta. Primero y principal porque como seres humanos, decíamos recién, y es así, estamos atravesados por una sexualidad que se va a experimentar de la manera que se quiera y que se pueda, ¿no? Pero además de todo, porque termina siendo hasta profiláctico. En la medida en que uno está sexualmente feliz o conforme, es probable que también lo esté en otras áreas de su vida, ¿no? Entonces, estoy leyendo allí algunos comentarios que surgen en el chat, ¿no? Cuando uno piensa la sexualidad, no puede dejar de considerarla a la luz de una situación vital, ¿no? Si estamos estresados por algo, si estamos sobrecargados por algo, evidentemente nuestra sexualidad también se va a ver afectada, ¿no? Entonces, como tips para arrancar, mi sugerencia sería, ¿no? Yo tengo estudios en educación sexual. Obviamente quien tiene una formación específica en sexología, ¿no? Puede brindar otro tipo de aportes, y por eso les animo a hacer las consultas pertinentes, y si sus neurólogos o médicos tratantes no ponen el tema sobre la mesa, anímense a ponerlo ustedes mismos solicitando como es un pase a un profesional en el tema. Hoy por hoy, por suerte, nuestro sistema de salud está muy bien robustecido en términos de la variedad de especialistas a los que uno puede acceder. Entonces, animarse a poner este tema sobre la mesa, ese sería uno de los primeros tips. Otro de los tips es pensar esto: bueno, como arrancábamos hoy el taller y no por nada les proponía pensar qué cosas a uno le gustan, qué cosas uno está disfrutando, ¿no? E intentar contactar con esa dimensión del deseo y del placer que tantas veces queda como para atrás y que no la ponderamos, no la priorizamos, porque a través de esas experiencias es que uno también se conoce a sí mismo y puede empezar a diseñar progresivamente y de a poco nuevas y creativas maneras de experimentar su sexualidad. Por ejemplo, una tontería: si a mí me gustan mucho los mimos, las caricias, bueno, ¿por qué no, al momento de ponerme, no sé, una crema antes de irme a acostar, hacerlo de manera consciente, ¿no? Sentir la crema en las manos, sentir la crema en el rostro, en el pescuezo, en el pecho, etc. Lo mismo con una ducha, ¿no? Si me gustan las temperaturas, si me seduce o me erotiza mucho las temperaturas más calentitas, bueno, al momento de tomar una ducha, que sea una ducha consciente, ¿no? Intentar que toda la experiencia de la ducha, del baño, sea un regalo de uno para sí mismo, y esas son pequeñas maneras de empezar de a poquito a despertar lo que es el erotismo, ¿no? El gusto, la seducción, y por supuesto después animarse si uno tiene pareja sexual o no, puede ser una experiencia con uno mismo, buscar nuevas prácticas, algunas incluso de las cuales no ha tenido noticias en otros momentos de su vida, ¿no? Esta cuestión de la apertura, de la receptividad, siempre es muy bienvenida cuando se quiere empezar a experimentar la sexualidad de una manera diferente. Habiendo dicho esto, damos paso de repente a la segunda parte del taller, que es Perdón, embarazo. ¿puedo preguntar algo, Andrea? Obvio, Cari, adelante. Igual hay otra señora con la mano levantada, pero me preocupaba eso que hablabas recién de los tips, y está bueno decirle a todos esto de que
empoderarse, de preguntarle al neurólogo, de repente no hablar de sexo, pero preguntarle si dentro de la institución médica puede haber, le puede dar ayuda terapéutica, o si hay un sexólogo dentro de la misma institución, porque capaz que no se anima a hablarlo con el neurólogo, y está también bien eso, pero sí llevarlo, no dejarlo en casa, callado, porque no es un tema de que, así como podemos hablar de la parestesia en las manos o en las piernas, que este tema sea llevado a la consulta, porque está bueno que el mismo neurólogo te puede decir lo que decía Bolaña recién, quizás los neurólogos no estamos preparados para hablar de esto. Bueno, y que se lo diga, y le diga, bueno, consultá con un psicólogo o con un sexólogo, te puedo ayudar a buscar, o bueno, esto de acercarse a EMUR a consultar dónde puede haber un sexólogo, un neurólogo, que nos pueda ayudar. Así que nada, los tips los dijiste todos, así que yo que te quería preguntar eso, cómo acercarse cuando no sabemos por dónde entrarle al neurólogo con esto, ¿no? Completamente de acuerdo, Cari. Y además, una cosa que vos dijiste y que tenemos que subrayar y poner acento en ello, es que no todos los profesionales en salud, más allá de que sean profesionales, están entrenados para hablar de estos temas. Entonces, cuando no hay un entrenamiento específico, es posible también que al intentar ayudar al otro, se terminen introduciendo los propios modos de experimentar la sexualidad. Y también claro, por supuesto. Entonces, completamente de acuerdo. Una manera que puede estar buena es armarse antes de la consulta con el especialista, con el neurólogo tratante, un listadito de algunos temas que se quieren abordar y sobre los cuales se quiere pedir orientación. Primero que nada, para poder optimizar el tiempo de la consulta médica, pero también para que al momento de pedir una orientación, un pase o indagar a ver si está esa especialidad en la oferta del prestador de salud, que no me coman los nervios, ¿no? Y en todo caso, de repente, entre otros tópicos, no sé, bueno, nutrición, fisioterapia, no sé, salud visual, salud bucal, bueno, salud sexual, ¿no? Acercarse y consultar. Y si no, lo otro también en la parte de informes, porque ahí uno no tiene que tampoco poner en evidencia nada, simplemente puede preguntar, bueno, ¿cuál es la cartilla de sexólogos o especialistas a nivel de la sexualidad con la que cuenta esta sociedad médica o este hospital, etcétera? Eso sería otra de las opciones. Que se Perfecto, André, bien clara, gracias. Hay una señora para hablar, que creo que se llama Sandra, ¿puede ser? Puedes prender tu micrófono, Sandra, y consultar tranquila. No, yo quería... ¿Me escuchan? Adelante, Carlos, sí. No, yo quería... el sexólogo en el hospital donde yo trabajo, en el hospital Pasteur y en el hospital policial, hay policlínica de medicina sexual. Eso seguro. No sé los otros lugares, pero digo, en los lugares públicos hay una policlínica específica de medicina sexual, ¿no? O sea, quería aclarar eso, que es importante, ¿no? Perfecto, Carlos, es más que bienvenido. Lo otro que estaba pensando también, porque nosotros tendemos a orientar y a decir, ojo con el doctor Google, no se crean todo lo que ven ahí, cuidado porque es muy extremista a veces, pero lo cierto es que decirle a la gente no busquen en internet, en este momento de la evolución humana es como raro. Entonces, la sugerencia respecto a eso sería, ok, busquen en internet pero en páginas que sean confiables. Por ejemplo, bueno, la página de MUR tiene información, la de la Federación Internacional, la página de EMA, que es Esclerosis Múltiple Argentina, la página de EME, que es Esclerosis Múltiple España, o sea, buscar de fuentes confiables. Y cuando me topo con alguna información que quiero constatar si es verídica, si es fehaciente y puedo confiar en ella, siempre referirse al neurólogo tratante y o, en este caso, a EMUR, que es la organización de referencia en el tema. No sé si Sandra pudo desmutearse o no, sino cualquier cosa que queda la consulta para el final, y si no también
por el chat. Claudia, me parece que tú estás levantando la mano ahora. Sí, buenas tardes. No, yo hace 10 años que estoy con EM y desde que empecé con EM nunca entré a Google porque Carlos siempre me lo recalca, pero siempre fue un tema que no en todas las consultas, pero cada 3, 4 consultas, Alicia Silveira, que es mi otra neuróloga tratante en el Pasteur, siempre lo hablamos con Alicia. Y me explicaba siempre el pro y los contras de la medicación. Pero es fácil vivirlo, es fácil hablarlo, si lo hablas con tu pareja, en mi caso mi pareja siempre me acompañó, entonces hablándolo se busca el tiempo, el descanso, el día de descanso, en el momento se va buscando el espacio, el cansancio, porque la agitación, la cabeza, todo influye en ese sentido. Pero yo lo he hablado muchas veces con Alicia Silveira porque ella me da el espacio y yo le doy el espacio a ella, lo hablamos mutuamente y con Carlos lo he hablado creo que 2 o 3 veces, nunca entro a Google porque él me lo recomienda y sí, la medicación es un tema, pero aparte de la medicación, buscando, como tú decís, Andrea, ciertas cosas que te puedan ir ayudando, eso influye también, porque en la cabeza también te influye el saber qué va a pasar con este tema, pero buscando ciertas cosas se puede seguir adelante y se puede vivir bien. Yo no lo tomo como tema tabú, lo hablo y no me molesta hablarlo, porque es mi neuróloga y es mi neurólogo que me conocen completamente, entonces hay que hablarlo con ellos, pienso yo. Lo hablé con la psicóloga también en el Hospital de Clínicas en su momento cuando empecé con él, que también me dio mucha ayuda mentalmente, ¿no? Porque cuando te dan el pronóstico pensás en todo y eso es uno de los temas Exacto. a Gracias, Claudia, meterse. por Gracias por la compartir charla. tu Gracias experiencia. por la porque, charla. al contrario, merecen esto y mucho más. Gracias por compartir tu experiencia, porque en lo cortito que contaste hay 2 o 3 puntos que son súper relevantes para resaltar. Primero que nada, es la experiencia de una persona que ha notado en carne propia que pudiendo hablar de estos temas, se logra una vivencia de la sexualidad lo más saludable posible. Eso por un lado. Por otro lado, tú decías hace un rato, mi neuróloga siempre me pregunta, y esto es algo que me parece que al personal de salud hay que animarlo y entrenarlo a hacer. ¿Por qué? Porque la confianza se construye. Entonces, tal vez la persona no se anima a decirlo en las 2 primeras consultas, pero sí en la tercera. Entonces, que no bajen los brazos en esta cuestión de la investigación, ¿no? De la anamnesis, así como se releva información de otro montón de sintomatología, que este área no quede descartado solo porque en la primera ocasión la persona no reportó ningún tipo de afectación. Porque además también es cierto que al tratarse de una enfermedad de curso crónico, puede ser que hoy no esté experimentando ninguna molestia, pero sí acontezca dentro de X cantidad de tiempo, ¿no? O viceversa, hoy me pasa, tal vez mañana no tanto. Y lo otro que tú mencionabas recién, esta cuestión del hablar del tema con la pareja, yo lo que les invito también a hacer es como a pensar lo siguiente, ¿no? Y esto es la performatividad del lenguaje. La manera en la que uno habla de ciertos temas también construye ese tema del que se está hablando. ¿A qué voy? Si nosotros hablamos, no, porque la sexualidad puede ser afectada, entonces tenemos anorgasmia, tenemos disfunción eréctil, disfunción de aquello, disfunción de lo otro. Es como más, está bien, así son los términos, pero si uno lo baja a un lenguaje como más compartible, capaz que puede decir, bueno, dificultades para mantener la erección. Entonces pareciera que es hasta más como amigable que de ser disfunción eréctil, ¿no? Dificultades para una adecuada lubricación vaginal, ¿no? Que es diferente a decir no tiene lubricación ninguna. Es como que al hablar de una manera más amigable del tema,
el tema también nos termina resultando más amigable en sí mismo, ¿no? Y más abarcable. Y como decía Carlos, si queremos hablar de temas tan importantes y tan pesados como a veces lo es la sexualidad, empecemos con las piedritas chiquitas, y por consecuencia se va a empezar a mover todo lo otro. Bueno, habiendo dicho esto, y como estamos ya sobre las 8 de la noche, no quiero dejar de dar lugar a Carlos para que nos plantee todo lo que tiene que ver con la sexualidad y el embarazo. Solo como una mención, cuando yo hoy más temprano hablaba de esta cuestión de los 4 olones o los 4 subsistemas de la sexualidad, uno de ellos era la reproducción. Entonces podríamos perfectamente pensar, si la reproducción forma parte de todo lo que es la sexualidad, ¿por qué muchas veces estamos como acostumbrados a escuchar como es salud sexual y reproductiva, como si fuera una cosa aparte? Pero de alguna manera pareciera que la sexualidad, cuando está vinculada a la reproducción, termina siendo como mejor recibida todavía. Entonces, tenemos que seguir abogando para poder hablar abiertamente, respetuosamente de una sexualidad que nos haga sentir a todos y a todas más humanos, más dignos y más con un potencial de disfrute mayor. Ahora sí, Carlos, adelante. Sí, es corto, o sea, estamos un poco medio tarde a esta altura, todos estamos medio cansados. No se asuste que es cortito. Seguí, Mónica, dale para adelante. Deja ahí. Sí, esto es un poco lo que hablamos antes, ¿no? O sea, yo creo que hay un elemento importantísimo que es la información, que yo no me voy a cansar de decirlo. Creo que todo lo que digamos es poco porque hay que informar y el paciente tiene que saber todo, lo bueno y lo malo. Y vuelvo a decir lo mismo, cuando yo trabajaba estos temas, un trabajo en el Val d'Hebron, ¿me escuchan, no? Sí. Sí, en el Val d'Hebron, Montalbán decía que más del 50% de los pacientes de él estaban desconformes con la información. El Val d'Hebron. O sea, y cuanto más alto es el nivel cultural, más disconformidad hay. Eso es, y la multiconsulta, a veces hay 2, 3, 4, 5 consultas, hasta el paciente busca encontrar que le diga algo que no le dicen los otros. Y bueno, y yo pongo acá el doctor Google como que trate, es muy difícil que no lo hagan, pero uno entra en el doctor Google y prácticamente la paciente dice, doctor, es horrible, ¿para qué entré? Le hubiera hecho caso a usted, porque les da un panorama negro, ¿no? Entonces ahí está uno tiene que remover una información, entonces es mucho más complicado. Seguí, Mónica. Y bueno, el diagnóstico es como un rayo, ¿no? En la vida de las pacientes sobre todo, ¿no? Y bueno, la mayoría de los pacientes son jóvenes, son mujeres y jóvenes, o sea, 20 y 40 años, esa es la mayor cantidad de pacientes. Y irrumpe yo ahora miro el chat, son todas mujeres menos 2 hombres pacientes, ¿no? O 3. Eso es la múltiple, esa es la múltiple en la vida real. Y bueno, le irrumpe en una mujer que está con proyectos, con sueños, que está en pareja, que quiere planificar un futuro. Es la edad más, digamos, donde uno sueña más, donde tiene más esperanzas con la vida, y le irrumpe la esclerosis múltiple, que es como una mochila que va a tener que cargar toda la vida. Y una de las cosas que más pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi carrera? ¿Y qué va a pasar con el embarazo? El embarazo es como algo que en general viene después, no viene de entrada, porque la angustia es tanta que el embarazo como que no lo plantea, pero en algún momento se plantea el embarazo. ¿Seguí? Bueno, y se produce un quiebre, ¿no? Es como un tsunami, como que hay un quiebre en la vida del paciente. Y bueno, es una mochila que van a tener que agarrar toda la vida. Y yo siempre digo que el psicólogo le ayuda a llevar la mochila.
cargar la mochila, le va a dar herramientas para cargar la mochila, ¿no? La mochila la va a tener, la va a llevar, pero si uno le ayuda, le da técnica como para cargarla a la mochila, va a ser mucho mejor. Por eso la importancia que insistimos del equipo interdisciplinario, ¿no? ¿Sí? Y bueno, déjame esta maravilla de Kino. El paciente está ahí solo remando con todo el mundo dando órdenes, ¿no? Dándole órdenes. El médico muchas veces nos sentimos igual, ¿eh? El médico ahí y todo el fondo de recursos, la mutualista, todo el mundo presionando, ¿no? Y uno remando ahí pobre. Es una obra maestra de un maestro, de un filósofo. En realidad, la realidad, yo quisiera que sea como en la siguiente foto. La realidad debe ser así, todos remando para el mismo lado, todos remando en unísono, así tiene que ser la esclerosis múltiple, ¿no? Bueno, ¿qué pregunta el paciente? El paciente pregunta, ¿voy a tener una vida normal? Y bueno, y sí, la medicación hoy por hoy sabemos que ha cambiado del 95 a la fecha, hay como casi 14 fármacos de todo tipo. En Uruguay hay una buena batería de fármacos. Uno cree que sí, que va a poder tener una vida normal. Hoy por hoy la expectativa de vida de una persona con esclerosis múltiple es igual que la de cualquier persona que vive en Uruguay. Por lo tanto, no hay una alteración de la expectativa de vida. Una vida normal dentro de, con medicación, bueno, como saben ustedes. Voy a poder terminar mi carrera, las que estudian, y después voy a poder tener hijos sanos. Esa es la otra gran preocupación. Hijos sanos. Si la enfermedad no va a influir más que sobre él, sobre sus hijos. El hijo sano es como una pregunta que siempre tienen las pacientes, ¿no? ¿Sí? Bueno, esto yo lo quiero para dar ahí, déjame acá. No es un embarazo alto riesgo. Yo quiero recalcar esto porque antes, hace muchos años, con Carlito lo vivimos, hasta indicaban las cesáreas de coordinación, ¿te acordás, Carlos? Y era embarazo alto riesgo, esclerosis múltiple, era todo un problema, y esto, y la anestesista, uno no es un embarazo alto riesgo, no es absoluto, salvo que tenga otra enfermedad asociada, diabetes, o sea, pero la esclerosis múltiple no es un embarazo alto riesgo, no es, absolutamente. Y el parto tiene que ser parto normal, no hay que hacer cesárea, no hay que hacer, no hay que nada, o sea, salvo, por supuesto, las indicaciones necesarias, ¿no? Pero por la esclerosis múltiple no hay que hacer ningún tipo de nada distinto de que un embarazo normal. ¿Estamos? Es un embarazo normal, una paciente que tiene una patología que no va a influir absolutamente para nada. En esto estamos de acuerdo están de acuerdo todos los autores, uno ha leído mucho del tema y están todos de acuerdo. ¿Sí? Para adelante. Bueno, con respecto a la fertilidad, no hay ningún tipo de alteración a nivel de la fertilidad, no hay alteración de la fertilidad. Sí la sexualidad, pero eso es un tema que ya lo hablamos, o sea, si bien, como dice Andrea, la reproducción es parte de la sexualidad, pero en este caso no hay, la fertilidad no está alterada absolutamente. No va a influir ni la madre ni el embrión, la enfermedad, estamos hablando de la enfermedad, no influye ni en la madre ni en el embrión. Y todo el mundo dice y está de acuerdo que el embarazo actúa como escudo inmunológico, entonces actúa como una especie como de protección, es protector, y durante el embarazo las pacientes no tienen empujes y generalmente pasan bien. Es raro la posibilidad de tener empuje durante el embarazo, no es común, es poco frecuente, es la excepción, no la regla. En general, ya le digo, el embarazo actúa como protector, es como protector en varias enfermedades autoinmunes, bueno, eso se sabe, y probablemente sea, dicen los autores, por los anticuerpos que tiene el feto de la madre y del papá, que actúa como escudo inmunológico. Puede haber empujes en el puerperio, eso sí, después que tiene el parto puede haber algún empuje, pero durante el embarazo es raro que haya empujes, es raro, no es la regla, es la excepción. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Cuando la paciente está medicada,
yo siempre le digo que hay que planificar el embarazo, porque el ideal es que no... Una paciente una embarazada, el ideal es que no tome nada, que no tome nada. Entonces, el ideal es tratar de planificar planificar por lo menos 3 meses antes, sacar la medicación que está tomando y tratar de planificar. La lactancia, por supuesto que tampoco se debe medicar, porque no sabemos los efectos de la medicación. Y una vez que se suspende la lactancia, eso es a criterio de la mamá. La mamá, en general, uno le da absoluta libertad en que debe mamar, porque es una prioridad. Todos sabemos lo que es la lactancia para el bebé y para la mamá. Así que no hay problema de la lactancia. Tampoco También hemos visto soy María José. Majo. Majo, sí, ¿cómo andás, Majo? ¿Cómo estás? Bien. No, quería Estoy pensando en también, vos. ya sé, que hay medicaciones que son compatibles con la lactancia. Por ejemplo, el betaferón es compatible. Lo digo después. Bueno, Déjame terminar. Pero que no corten terminar. la lactancia, por las dudas. Déjame terminar. Chau. Se reinicia la medicación después de la lactancia, pero importante que la lactancia, o sea, Majo, no sé cuánto diste de mamar, Majo, vos como 2 años, ¿no? Yo sigo dando, Carlos. Bueno, está. Yo soy un espécimen medio raro. Pero sí, 2 años. Tuve 9 meses rezando porque se quedó embarazada tomando medicación, pero bueno. Sin querer. No fue planificado, fue sin querer. Bueno, está, pero está. Sí, está. Bueno, no hay trabajos contundentes que hablen que el interferón sea teratogénico. O sea, una paciente que se embaraza, si está medicada con un interferón, por ejemplo, no hay trabajo que digan de que eso pueda dar algún problema en el bebé. Hay autores y hay servicios que usan el acetato de glatiramel, el Copaxone, durante el embarazo. O sea, hay autores que consideran que el Copaxone no tendría problemas para el bebé. Entonces, en algunos casos usan Copaxone cuando la paciente se embaraza. Yo prefiero que no tome nada, pero bueno, eso es un tema muy... hay autores que lo usan, no está mal usarlo. Y con respecto a Fingolimod, no hay trabajos con respecto a Fingolimod y embarazo, o sea, si hay algún tipo de teratogénesis. Yo estuve leyendo y no había ningún trabajo hecho, así que con respecto a Fingolimod no hay trabajos. Está. Bueno, cuando yo voy a empezar un tratamiento con cualquier medicación, le pregunto a la paciente si quiere tener hijos. Entonces, si ella me dice que está pensando quedar embarazada, vamos a esperamos el inicio del tratamiento. Prefiero que quede embarazada, le digo, bueno, vamos a esperar para empezar la medicación. A veces me ha pasado en algunos pacientes que quedan embarazadas, dan de mamar, después se embarazan de vuelta y están 3, 4 años sin medicación. Y hay pacientes que vuelven a consultar y bueno, y no ha habido mucho cambio a nivel de la resonancia, entonces, o sea, es un tema interesante. Lo importante cuando hay algunas enfermedades o uno ve la resonancia que está muy activa, a veces conviene esperar un poquito. Cuando está muy activa la enfermedad, cuando hay muchas imágenes que captan que están activas, entonces a veces conviene esperar un poquito para que quede embarazada, porque puede haber en las formas muy activas, el argentino Jorge, con el profesor Correales, decía que cuando es muy activa,
la esclerosis múltiple puede tener algún empuje en el embarazo. Entonces conviene a veces esperar un poco, medicarla, bajar un poco en lo posible la actividad de la enfermedad y ahí que quede embarazada. Pero eso, digo, es todo teoría y bueno, a veces la práctica uno no puede, a veces queda embarazada igual. Pero el ideal es que esté lo menos activa posible la enfermedad, o sea, estabilizarla en lo posible, y después sí plantearle el embarazo, ¿no? O sea, bueno, la siguiente, profesor Rivera, Víctor Rivera, un prestigiosísimo profesor, yo le pregunté, y él aconseja las pacientes que tienen una esclerosis múltiple y que están embarazadas, que van en el postparto inmediato a hacer bolometilprednisolona. No hay ninguna evidencia científica, está la opinión de un experto, que yo la respeto mucho. Yo lo he usado en un par de pacientes, no han tenido empuje, pero bueno, esto es un tema que no hay evidencia científica al respecto, ya le digo la opinión de un experto, que es tan válida para mí. Bueno, eso es todo, era muy cortito y bueno, gracias por haberme escuchado, gracias por las preguntas y bueno, estoy a las órdenes, lo que necesite. Me gustaría, a ver, Pablo, Carlos, Mónica, le doy la palabra a Carlos. Sí, muy bueno, excelente exposición, Carlos, ¿eh? Yo solamente quiero comentar alguna cosa en forma rápida. Yo creo que sí que hay que destacar que el embarazo no está contraindicado en una persona con esclerosis múltiple, de ninguna manera, que habitualmente cursa en forma normal, que es raro que haya empujes, pero es raro, como tú decías. El puerperio sí puede tener algún empuje, es discutible si da metilprednisolona o no como preventivo, porque no hay una evidencia científica. Pero lo más importante es eso, darle información, lo que tú decías, darle información verdadera y veraz a cada paciente que quiera quedar embarazada. Planear el embarazo es fundamental y de ninguna manera decir que está contraindicado como se decía antes a veces. Y otra cosa que yo quería insistir bastante es que para mí es fundamental que la paciente, es decir, que la paciente le dé de mamar al niño. Es fundamental, no solamente es fundamental para el niño, porque la mamá le da una cantidad de proteínas y nutrientes y sobre todo le da anticuerpos al niño, pero también hay algunos trabajos que muestran que si la mamá le da de mamar al niño, la mamá con esclerosis múltiple le va mejor que si no le da de mamar. A la mamá, ¿no? Es decir, es una cosa que no está explicada científicamente, pero que empíricamente así ocurre. O sea que yo creo que las pacientes con esclerosis múltiple, bien informadas, que bien planifiquen el embarazo, que no estén tomando nada, estoy de acuerdo contigo, que no estén tomando nada de medicación, tienen que suspender la medicación, pero no tienen contraindicación del embarazo, que el parto va a ser normal, que el puerperio puede tener algún empuje que en general se puede dominar fácilmente y que le den de mamar a los niños. Tenemos a Giovanna que me parece que quiere hacer una pregunta. Activa tu micrófono, Giovanna. ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Me escuchan? Perfecto, Giovanna, adelante. No, yo quería compartir mi experiencia. A mí me pasó como a María José. Yo fui diagnosticada en el 2018 y realicé todos los trámites ante el Fondo Nacional de Recursos por el interferón, y al poquito tiempo de empezar a inyectarme quedé embarazada. Hola, sí, Gaby.
al principio fue caótico porque obviamente mi primer preocupación era Desmuteate, Giovanna. No te escuchamos. ahí Ahí, perfecto. Nos quedamos en la parte de que tu primera preocupación era. qué problema podía llegar a tener obviamente el bebé. Me mandaron a genetista. Obviamente lo primero que hice fue ponerme en contacto con mi neurólogo, y él me dijo, no, hay que cortar el interferón y tanto él como la genetista se pusieron a investigar si obviamente había algún tipo de problema respecto a que yo en desconocimiento de estar embarazada seguía con el tratamiento. Se suspendió el tratamiento, fui a la genetista y todo, y gracias a Dios salió todo bien. Hoy por hoy la bebé tiene casi 10 meses. Y bueno, obviamente puedo dar fe de que durante el embarazo, en mi caso, no era una esclerosis múltiple muy activa, tuve solamente 2 empujes. Y justamente durante el embarazo y con esto de la pandemia, como estuve certificada, el embarazo lo pasé tranquila en mi casa. Y o sea, con todo, sacándome todo de encima, el estrés de poder contagiarme, de no sé qué, y fui al control ginecológico cada mes, tranquilamente, o sea, todo bien, ¿no? Digo porque capaz hay alguna que esté participando de la charla que de repente justamente en su momento, cuando yo pregunté si el tema del embarazo, cómo tenía que ser, que mi neurólogo me dijo que tenía que ser medio programado y justo el mes que no tenía que quedar embarazada quedé, pero bueno, eso es otra cosa. Eso es la Pero vida, Joana. Así muchas veces acontecen este tipo de cosas. Gracias por compartir tu experiencia. Y es un poco lo que decían recién los doctores, ¿no? Cuando se puede planificar, lo oportuno es hacerlo, porque evidentemente un cuerpo que está recibiendo una medicación, además de este tipo de medicación, que por lo general son medicaciones fuertes, va a tener que estar lidiando a la vez con todos los cambios a propósito del embarazo y también con la medicación. Entonces, cuando se puede planificar, bienvenida la planificación, y si no, siempre hay un neurólogo o neuróloga tratante de respaldo para poder rápidamente articular alguna medida a implementar pronto ante este tipo de situaciones. Creo que estaba por ahí Cecilia con la mano levantada. Yo voy a contarles una anécdota jocosa en realidad. Mi neurólogo de referencia es el doctor Carlos Bolaña, y desde que a mí me diagnosticaron, él está intentando que yo quede embarazada. ¿Por qué lo planteo así de manera jocosa? Porque en esta cuestión de que la sexualidad es tan integral y que hoy por suerte estamos ante una sexualidad, a ver, no es que estamos hoy se habla más de una sexualidad más diversa, el ser o no madre, el querer quedar o no embarazada, también es algo que una tiene que permitirse cuestionarse, porque parecía que antes sí o sí era parte del ser mujer procrear y quedar embarazada, hoy es como una opción. Entonces, simplemente contar esto de manera chistosa y dar ahora sí la palabra a Cecilia, que tiene la manita levantada. Desmuteate, Ceci. No, yo no escucho nada. No, yo tampoco. Está. Estamos a las 20:26 de la noche, vamos a agilizar, no vamos a quedar a la espera. Si hay alguien que tenga alguna consulta, es ahora el momento. Si no, por supuesto, los canales de comunicación quedan abiertos. Ahí escucho ¿Puedo algo. preguntar una cosita? Sí, adelante, Giovanna. Mira, no sé, capaz que no me pueden ayudar.
pero a mí me pasó que en los talleres de lactancia que tuve, justamente hablaban obviamente, de dar el pecho y todo lo demás. Y entre varias diapositivas que nos enviaron, justamente decía que la leche materna aporta al bebé ciertos interferones. Y a mí me quedó la duda, digo, ¿qué tendrá que ver el interferón que, por ejemplo, yo me inyecto con el interferón que le da la leche materna al bebé? Buena pregunta, capaz que ahí los No, Carlos nos pueden ayudar. yo yo no sabía eso, no. Creo que están hablando de cosas distintas. Son cosas distintas. Interferón supongo que lo habrá hablado como anticuerpo, lo que transmite la leche materna son Quizás. anticuerpos. Los anticuerpos de la mamá, pero otra cosa que transmita no lo sé. Carlos, vos qué. No, creo que no, que son cosas distintas. No tiene nada que ver. Justamente fui a ver el gol de Peñarol. Entonces, no, el empate de Peñarol. Pero lo que sí, yo me acuerdo que el profesor, ¿cómo era? Fonseca, que era el profesor de biología, hablaba maravillas de que la mamá le diera de mamar al niño recién nacido. No se refería a la esclerosis múltiple, ¿no? Y porque la leche de la mamá, lo que sí contiene es IgA secretoria, que es una molécula, que es un anticuerpo que abunda en las secreciones externas y también, por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo, en las salivas, en las lágrimas, en la sangre también está, en las secreciones del tubo digestivo. Pero está extraordinariamente concentrada en la leche materna. Y eso pasa de la madre al niño y le da una protección extraordinaria. Porque es el anticuerpo que primero se sintetiza frente a un determinado antígeno que venga de afuera. Y eso era fundamental. Además de que parece que pasan células también. Parece que pasan células que son linfocitos. Pero eso no está bien estudiado. El asunto de los interferones, no sé, yo no. Me parece que no, porque los interferones son proteínas grandes. Pero lo que sí sé es que pasa la IgA secretoria, que es de extraordinaria importancia para niños. Sí, a mí justamente yo saqué captura de pantalla de esa, esa diapositiva y siempre me quedé después en la duda, o sea, todavía no le pregunté a mi neurólogo porque hemos tenido pocas consultas presenciales y todo. Si encuentro la diapositiva se las paso, a ver a qué refiere esa diapositiva, porque obviamente yo di por hecho, digo, no, el interferón que yo me inyecto no tiene nada que ver con el interferón de repente que le aporta la leche materna, pero bueno, está capaz ustedes tenían algo de información. Muchas gracias. Gracias, Joana, porque esto que acabamos de hacer es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. No dar por hecho nada. Preguntar lo que parece obvio. Y al respecto de la sexualidad es básico. Si hay una duda, animarme, buscar la manera, buscar la forma, pero animarme a preguntar, aunque parezca súper evidente, pero si no después me quedo con esas dudas que me truncan caminos de despliegue personal. Me explico, en este caso era algo muy, muy concreto en relación a esta cuestión de la lactancia, pero si miramos este tema como de manera abstracta en relación a todo lo que es la sexualidad, insisto, hay muchas, muy variadas y muy alternativas maneras de vivirla, entonces nunca quedarse con la duda, animarse a consultar. Recién vi a Cecilia que asomaba, es ahora Cecilia. ¿Tenías consulta o no? No, te veo que decís que no. Yo quiero decir algo, Majo. Perdón, mi hija me levantó la manita. No pasa nada, no pasa nada. Adelante, Majo. No, primero quería agradecer a los dos Carlos, a los dos doctores por sus palabras, por la información, porque la información empodera como paciente y nos da la potestad y el derecho a decidir, que no es menor. Y además, con respecto a la lactancia, me causa mucha, no sé cómo decirlo, mucho orgullo
que ellos apoyen y que empoderen realmente lo que es la lactancia, no solo para el bebé, sino para una como mujer, porque realmente para mí fue algo muy grandioso que emocionalmente me acompañó en el puerperio y me ayudó mucho porque me tocó atravesar distintas cosas, distintos duelos, cosas del destino, en el medio del puerperio, y la lactancia me daba paz y me daba una conexión con mi hijo que no te la da nada, además de todos los nutrientes, los anticuerpos y todo lo que yo le podía pasar a través de la leche materna. Agradezco a Carlos Bolaña, que es mi neurólogo, que me apoyó, que me dijo, yo, aunque tengas que volver a la medicación, yo te dejo que vos des teta el tiempo que vos consideres necesario. Yo me extendí un poco, pero bueno. Y también soy testigo fiel de que él motiva a planificar los embarazos, que en mi caso fue sin querer, tomando la medicación, pero ahora, por ejemplo, yo quiero tener un segundo hijo, estoy atravesando un momento de la enfermedad muy activa, y el jueves empieza una nueva medicación, por suerte, y él me dijo, vamos a esperar. Y obviamente que yo tengo deseo de tener otro hijo, pero también entiendo que hoy la prioridad soy yo y estar mejor yo, porque está muy activa en mi caso la enfermedad, y bueno, vamos a esperar y lo vamos a lograr después cuando yo esté mejor. Pero nada, solo quería agradecer. Muchas gracias. A ti, María José, por este invaluable testimonio. ¿Alguien más? Últimos minutos para hacer alguna consulta. Si no, insisto que los canales de comunicación quedan abiertos con EMUR para que puedan arribar todas las dudas, las consultas que tengan, así como también propuestas. Si estos son temas de los que hay interés en seguir hablando, obviamente hoy sobrevolamos, pero si gustan seguir hablando de esto o de un aspecto en específico, ahí está, se está emperifollando el doctor Henninger con se está tuneando al estilo de Moore. ¿Puedo decir algo, Andrea? Sí, claro. Bueno, voy a comprometer públicamente a María José Carballo, que está aquí ahora, para que se vaya planificando un taller de lactancia o maternidad y lactancia con esclerosis múltiple, porque María José es experta en esto y se está instruyendo para poder hacerlo, así que la voy a comprometer públicamente que esperamos próximamente un taller de ella de este tema de maternidad, lactancia y esclerosis múltiple. Bueno, sí, yo ya le había dicho a Cari que lo que yo pudiera ayudar, porque yo me estoy formando como doula y como educadora perinatal para acompañar embarazadas y asesora en lactancia también. Me apasioné con el tema y sé que brindar información es muy importante, y bueno, estoy a la orden. Gracias, María José. Andrea, ¿Sí? ¿me permitís un minuto? Por supuesto, adelante. No, primero quería agradecer que me permitieran realizar este taller. Estas cosas siempre, al que los da, también se enriquece mucho, ¿no? O sea, uno enriquece preparándolo, armándolo, se pone nervioso, como siempre. Yo creo que el día que no me ponga nervioso no voy a poder hacer más nada. Uno genera una inquietud, pero es tremendamente enriquecedor para el que lo da. O sea, uno se enriquece mucho. Y creo que yo creo que acá vamos a un punto que es fundamental, que es la información. Cuanto más sepan, mejor. Y hay que saber lo bueno y lo malo. O sea, porque creo que la información es la base. Un paciente bien informado, lo dice las grandes series, un paciente bien informado, un paciente que va a marchar mejor que el que no está informado. Eso es fundamental. Y la información no puede ser una elite, tiene que ser, tiene que ser para todo el mundo. Y buscar la manera de comunicar a la gente que bueno, tratar de... Yo creo que la información es parte del tratamiento.
parte del tratamiento. Y si el tratamiento funciona, pues funciona porque el paciente tiene que estar informado con todo. Y creo que es fundamental, y yo no me dejaré de insistir en eso, y creo que todo lo que haga para informar, me van a contar conmigo de este lado o del otro lado, de donde sea. Y si algo nos enseñó esta pandemia es que saca lo mejor y lo peor de todo el mundo, ¿no? Yo siempre digo que crisis en griego significa crecer y en chino oportunidad. Entonces, esto es una oportunidad de crecer. Y creo que estos talleres así online sirven porque hay gente que de repente no iría, está. Entonces creo que hay que sacar lo bueno de todo esto y que les agradezco, les vuelvo a agradecer mucho a ustedes por la oportunidad y bueno, estoy a las órdenes y le mando un abrazo grande veo que están algunos de mis pacientes por ahí, así que le mando un saludo a ellas, varias, y bueno, muchas gracias por todo y un abrazo grande para todos. Doctor, Gracias lo a vamos a estar ti, molestando en Carlos. próximas oportunidades, lo vamos a ¿Cómo tener en no? cuenta, esa voluntad de ayudarnos. Nos vamos a agarrar de eso, igual que de Carlos Fenninger, que sabe que siempre lo estamos ahí pinchando para que charle con nosotros, y bueno, nos plantee talleres, y bueno, estamos abiertos a todo eso. Muchísimas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Voy a hacer una última mención antes de cerrar. Primero que nada, esto que decía el doctor Carlos es así: un paciente, una persona con esclerosis múltiple bien informada, va a ser una persona con esclerosis múltiple obviamente mucho más proactiva y con mucho más potencial. Hay estudios que muestran que del total de vida de una persona pasará en total 3 horas, 4 horas en consulta médica, y el resto de su vida lo pasa solo, ¿no? O sea, haciendo su autogestión de la enfermedad. Entonces, cuanto más información tenga a disposición, va a estar más preparado, preparada. Antes de cerrar, les invito a modo de tarea domiciliaria con algunas cositas que me parece que pueden estar buenas para sazonar un poco la jornada de hoy. Decíamos recién, una ducha consciente. Quien pueda, se prepara una ducha, no hirviendo, porque eso puede hacer mal, calentita, y disfruta de la experiencia. ¿Cómo disfruto de esa experiencia? Programo con mi familia que durante 10, 15 minutos voy a estar ocupando el baño para mí. Me pongo una música que me guste, que me resulte interesante, o que me levante el ánimo, o que incluso me resulte muy seductora, puede ser que me erotice, e intento embeberme en la situación, el agua recorriendo el cuerpo, el aroma del shampoo, del jabón. Van a ver que después de esos 15 minutitos salen renovados o renovadas. Lo otro, hoy está muy a la mano el alcohol en gel. Una cosa, un experimento que pueden hacer es poner una gota, no que estamos acostumbrados a que nos pongan, una gota de alcohol en gel en la palma de la mano, y empiezan a mover la mano así para que la gota empiece a moverse. ¿Para qué es esto? Ustedes van a notar en esa palma de la mano el cambio de temperatura por donde va discurriendo el alcohol en gel. ¿Y por qué es interesante? Porque es una manera de constatar que nuestro cuerpo siente, y siente muchas experiencias. Entonces, dando lugar a ser conscientes de eso, podemos encontrar muchas otras que nos reporten placer, que nos generen disfrute. Y después, dos cosas que me parece que está bueno compartir, hoy que está muy en boga Netflix. Hay 2 películas que, como para empezar a hablar de estos temas de sexualidad, me parece que están muy buenas. Una de ellas está en Netflix y se llama Kiki, el amor se hace. ¿Por qué está buena? Porque muestra como un abanico de expresiones de la sexualidad muy interesante. Y la otra es muy vieja, pero está interesante también, se llama Gigoló por accidente. Más allá de las cuestiones de género, que uno pueda decir, bueno, capaz que hay que ajustar acá o allá, ¿por qué me parece que puede ser una película para disfrutar, no sé si en familia, no sé si es para todo público, bueno, pero con quien esté apto por cuestión de edad, porque en realidad el protagonista tiene que empezar a desempeñar un rol, y se espera una cosa cuando al fin y al cabo es otra.
Les dejo eso como para generar interés, y les invito entonces a que empiecen a disfrutar de la sexualidad desde otro lugar. La sexualidad es rica, nos colma. No pensemos la sexualidad únicamente como una penetración, un coito. Podemos diseñar nosotros y nosotras muchas maneras de experimentarla, de las maneras y de las formas más creativas. Así que bueno, si próximamente vamos a tener algún otro taller a propósito de este tema, quiero escuchar, obviamente no un relato extenso, pero sí tips para poder irnos intercambiando, porque el acumulado de uno puede servir mucho y estar al servicio de otra persona que lo necesite. ¿Ah? Andrea, ¿podrías repetir el nombre de la primera película que dijiste? Sí. Se llama Kiki, El amor se hace. Es una película española. ¿Ahí? Bueno, estimados, estimadas, gracias por su participación, gracias por estar hasta esta hora, a pesar de los partidos de fútbol, y estamos entonces contactados y contactadas para seguir trabajando y avanzando en conjunto. Un abrazo. A ambos, Carlos, avisarle que Nacional va ganando. Bueno, ya. Gracias a todos, y estén atentos a los talleres, que la semana que viene tenemos muy activo el Zoom, que hay cosas re lindas, y vamos a ver cosas divertidas también. Y mañana... Seguimos esta semana. Ahí va, mañana taller de sí. lectura, que el que no se haya aprendido y tiene interés, escribe por WhatsApp y lo agregamos. Mañana taller de lectura, 8:30 de la noche, y el jueves tenemos yoga a las 7 de la tarde. Bueno, estén Bueno. atentos. Esperamos. Gracias Chao. a todos, Gracias. cuídense mucho. Chao. Gracias, doctores. Chao, gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chicas, ¿todo bien? ¿Todo bien? Divina, Ale, Bárbaro. André, me encantó todo lo que contaste. Gracias, Marta, por estar siempre ahí también. Gracias a todos. ¿Cortás vos? Ahí voy. Nos vemos.